¿Qué tal? Soy el profesor Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema más del curso de lenguaje, la oración compuesta subordinada sustantiva, también denominada como cláusulas sustantivas, proposiciones sustantivas u oraciones completivas. Recordemos un poco qué es una oración compuesta. Se define como aquella que dentro de su estructura posee dos o más proposiciones, o en términos sencillos, simples, podemos decir que es aquella que posee dos o más verbos, porque ya habíamos indicado que el número de verbos y el número de proposiciones están en una relación directamente proporcional. Esto quiere decir que si en una oración presenta dos verbos, esta presentará dos proposiciones, o si una oración tiene tres verbos, por lo tanto esta oración tendrá tres proposiciones y así sucesivamente. Y ahora, en una oración compuesta subordinada, profesor, sencillo. En su estructura habrá solo una proposición principal y las demás actuarán como proposiciones subordinadas. ¿Y cómo la vamos a reconocer? Sencillo, como ya habíamos señalado en un video anterior, las proposiciones subordinadas son introducidas por un nexo subordinante o un complementizador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, podremos definir qué es una oración compuesta subordinada sustantiva. Es aquella que posee una proposición subordinada sustantiva que cumple sintácticamente las funciones de un sustantivo o una frase nominal dentro de una oración simple. ¿Y cuáles son las funciones del sustantivo o la frase nominal dentro de una oración simple? Recordemos un poco. La función de sujeto, la función de objeto directo, la de atributo, la de término de complemento de un nombre, de un adjetivo o de un verbo. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a ver esta definición a través de unas oraciones para ejemplificarlo. Veamos aquí pues. El verdulero se ganó una canasta navideña. Nos vamos a dar cuenta a simple vista que solamente posee esta oración un verbo que sería ganó, ¿verdad? Él sería el verbo, por lo tanto vamos a decir que es una oración simple. Ahora, en esta oración simple nos vamos a dar cuenta que una frase nominal sería el verdulero. ¿Estamos de acuerdo? Otra frase nominal sería una canasta navideña. Pero aquí nos interesa el verdulero. El verdulero sería el sujeto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Es más, le aplico la pregunta. ¿Quién realiza la acción de ganar? Diré él, el verdulero. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Pero examinémoslo ahora en una oración compuesta. A ver, el que vende verduras se ganó una canasta navideña. Veamos primero si es una oración compuesta, no tenemos que percatarnos de eso. A ver, verbos, ganó, hay uno, vende, hay dos, otro más, parece que no hay. Entonces voy a decir que es una oración compuesta, pero nosotros estamos examinando oración compuesta subordinada. Como ya indiqué, tiene que haber un nexo subordinante. ¿Cuál sería? A ver, veamos, acá está. Que es el nexo subordinante y subordina él al verbo que está a su derecha, el más próximo, que sería vende. Entonces, él es el verbo subordinado y ganó sería el verbo principal. Ahora, profesor, ¿por qué tengo que distinguir entre verbo subordinado y verbo principal? ¿Por qué? Primero, porque la proposición subordinada tiene que contener al verbo subordinado. Y segundo, porque el verbo principal nos va a servir para hacerle la pregunta a él, quién es el sujeto, ¿no? O cómo hallar el objeto directo, por eso es importante. Bueno, una vez dicho eso, vamos a delimitar la proposición subordinada. Como habíamos mencionado en un video anterior, la proposición subordinada comenzaría a partir del nexo subordinante, que es que, pero también vamos a incluir a este elemento el, este artículo, porque este artículo nos indica el género y el número del sustantivo o la frase nominal al cual él está reemplazando. ¿Estamos de acuerdo? El verdulero. ¿Qué tal si hubiese dicho la verdulera se ganó una canasta navideña? Si hubiese dicho la verdulera, sí, estamos de acuerdo, la verdulera, aquí sería la que vende verduras se ganó una canasta navideña y aquí cambia por la el artículo. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que ese artículo forma parte de la proposición subordinada hasta que contenga el verbo y tenga sentido. Entonces sería el que vende verduras.
Hasta ahí nomás, ¿no? No creo que sería hasta que se ganó, pues no puede contener al verbo principal, ¿sí? Entonces sería el que vende verduras, sería la proposición subordinada. Ahora, profesor, ¿será una proposición subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial? Si es una sustantiva, habíamos dicho que la frase nominal o el sustantivo cumple las mismas funciones que la de sujeto, objeto directo, complemento en una oración simple. Y nos percatamos, por una simple comparación, por un símil, de que el verdulero es equivalente al que vende verduras. Por lo tanto, él sería también el sujeto. Es más, le podemos aplicar la preguntita, ¿no? ¿Quién realiza la acción de ganar? El que vende verduras. Lo puedo sustituir por un pronombre. Sería él se ganó una canasta navideña. ¿Y quién es él? El que vende verduras, equivalente al verdulero. Por lo tanto, es una proposición subordinada sustantiva porque cumple la misma función que el sustantivo o una frase sustantiva en una oración simple y además porque es susceptible de ser sustituido por un sustantivo. Como ya habíamos indicado anteriormente, la oración compuesta subordinada sustantiva cumple las mismas funciones que el sustantivo o la frase nominal dentro de una oración simple. Y estas funciones son las funciones de sujeto, la función de objeto directo o complemento directo, la función de atributo, que son las más conocidas, además de la función de término de preposición, de un complemento de nombre, de un complemento de adjetivo y de un complemento de verbo. Antes de analizar cada una de estas funciones, es necesario indicar cuáles son los nexos subordinantes que introducen una proposición subordinada sustantiva. Las proposiciones subordinadas sustantivas son introducidas por nexos subordinantes y estos pueden ser conjunciones como que, si, el relativo, quién, quiénes en menor medida, como se aprecia en estas dos oraciones donde las proposiciones subordinadas sustantivas están resaltadas y nos percatamos, nos damos cuenta de que son introducidas por los elementos que y sí, que son conjunciones completivas. Además, pueden actuar como nexos subordinantes los interrogativos qué, quién, dónde, cuándo, cómo, como se aprecia en estas dos oraciones, donde cuántas introducen las proposiciones subordinadas sustantivas. Los infinitivos pueden introducir una proposición subordinada sustantiva, como se aprecia en estos dos ejemplos: encantar, en encontrar. Pero en esencia, los infinitivos, que son partículas que terminan en ar, en er, en ir, y que nos indican una acción, no son nexos subordinantes. Es por eso que la PRE San Marcos utiliza la palabra, el término complementizador. Y esta palabrita o este término es semejante a la de nexo subordinante, porque ambos introducen proposiciones subordinadas. La diferencia es que en el complementizador se va a clasificar en lexicales y en morfológicos para introducir al infinitivo, porque ya hemos remarcado, lo voy a señalar otra vez, el infinitivo no es un nexo subordinante. Entonces, para eso introducen el término complementizador. Dijo dos profesores, lexicales y morfológicos. Sí, las primeras 4 oraciones, las proposiciones subordinadas son introducidas por partículas distintas a la del verbo. Por lo tanto, a ellos se les llama complementizadores lexicales. En cambio, en estas dos últimas oraciones, las proposiciones inician a partir del infinitivo. Entonces, ellos son complementizadores morfológicos.
lógicos. Ahora bien, los dos puntos tampoco son nexos subordinantes, pero nos van a dar un indicio de que lo que sigue puede ser una proposición subordinada, siempre y cuando se trate de una cita textual. Alguien se preguntará, profesor, ¿pero esa no es una oración coordinada yuxtapuesta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se va a analizar como si fuese una oración simple. En una oración coordinada, las proposiciones se analizan de manera independiente. Aquí, solo como una oración simple. Veamos. Ella me dijo, no me busques nunca más. Vamos a reconocer el objeto directo. ¿Qué verbo sujeto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dijo ella? Respuesta, no me busques nunca más. Es el objeto directo. Si quieres, sustitúyelo por la partícula lo. Ella me lo dijo. No hay duda. Es un objeto directo y se la ha analizado como si fuese una oración simple. No te vayas a olvidar los dos puntos cuando se trata de una cita textual. Además, tenemos que mencionar que las proposiciones subordinadas sustantivas son susceptibles de ser sustituidas por sustantivos, además por pronombres. Los más conocidos son esto, eso, aquello y la partícula lo. Pero también pueden ser otros pronombres como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ustedes. Veamos en un ejemplo. Mariana me dijo que no volvería. La proposición subordinada sería que no volvería. Es sustantiva. ¿Cómo sé que es sustantiva? Fácil, porque se puede sustituir por cualquiera de estos pronombres. A ver, Mariana me dijo eso. Tiene razón. A ver, lo vamos a sustituir por otro pronombre porque me he percatado de que la proposición subordinada a la cual lo hemos sustituido por eso es un objeto directo. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué me dijo Mariana? Eso. Veamos. Mariana me lo dijo. Lo sustituí por lo. Entonces, no se vayan a olvidar. Las proposiciones subordinadas sustantivas se pueden sustituir por estos pronombres. Ya habíamos indicado que una de las funciones de la proposición subordinada sustantiva es la de ser sujeto. Y esta proposición subordinada va a ser introducida por complementizadores morfológicos, en este caso el infinitivo, terminados en ar, en er o en ir, y el complementizador lesical y los interrogativos. Pero mejor vamos a verlos en el análisis de las oraciones. Por ejemplo, en esta primera oración, el que te prestó el libro quiere que se lo devuelvas. El primer paso para delimitar una proposición subordinada es reconocer los verbos para establecer si es una oración compuesta. Nos percatamos que existen tres verbos. Uno de ellos es prestó, el otro sería quiere y el tercero sería devuelvas. También nos damos cuenta de que es una oración compuesta subordinada, porque existen nexos subordinantes y ellos introducen proposiciones subordinadas. Este que subordina a prestó y acá hay otro que también subordina al verbo que está a su derecha, el más cercano sería devuelva. Entonces quiere es el verbo principal. Ahora delimitamos la proposición subordinada. Desde el elemento subordinante contiene el verbo y hasta que tenga sentido sería el límite de la proposición subordinada. En este caso vamos a incluir al artículo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, contiene el verbo prestó, hasta que tenga sentido sería hasta libro, ¿no? Él te prestó el libro. Ahora, la segunda proposición comienza con que y termina hasta devuelvas. Ahí está. Ahora tenemos que percatarnos si es subordinada sustantiva. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con la sustitución de los pronombres. Esto, eso, aquello, lo. Y también los pronombres
yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ustedes. A ver, en la primera proposición lo vamos a sustituir por él. Él quiere, es sustantiva. La segunda la vamos a sustituir por eso. Él quiere eso. Ambas proposiciones son proposiciones subordinadas sustantivas. Ahora vamos a establecer su función. Para eso vamos a recordar el método semántico, este método tradicional, a través de la pregunta ¿quién? Más el verbo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién realiza esa acción de querer? Él. Entonces, todo eso sería la proposición subordinada sustantiva. ¿En función de qué? En función de sujeto. Le hemos aplicado a la pregunta, además lo hemos sustituido por un pronombre personal. Ahora, la segunda proposición. Él quiere eso. Ah, ya. No puede ser sujeto. Se me viene a la mente la de objeto directo. Hagámosle la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué quiere el que te prestó el libro? Eso. Entonces es objeto directo. Su función. Ahí está. No te preocupes. Más adelante vamos a analizar oraciones con estas funciones. Ahora, en la siguiente oración, cuando clasificaremos a Qatar 2022, es todo una incógnita, también un dolor de cabeza. Reconozcamos los verbos. Clasificaremos y el verbo copulativo es una oración compuesta y es subordinada porque aquí existe un nexo subordinante. Él subordina al verbo que está a la derecha. Clasificaremos. Él sería el verbo subordinado y él sería el verbo principal. Delimitamos la proposición subordinada desde el elemento subordinado o nexo subordinante o complementizador, en este caso lexical, hasta que contenga el verbo y tenga sentido. ¿Cuándo clasificaremos a Qatar 2022? Ahora, tenemos que sustituirlo por un pronombre para establecer si es sustantiva. A ver, eso, sí, ¿no? Eso es todo una incógnita. Sí se puede, ¿no? Eso es todo una incógnita. Muy bien, ahora establezcamos su función. Yo no voy a hacer esta pregunta clásica, ¿qué más verbo? Cuando existe una oración que posee un verbo copulativo, ser, estar o parecer, lo que yo hago particularmente es la oración ordenarla y me va a dar esta estructura: sujeto, verbo copulativo y atributo, y subrayo el verbo copulativo y todo lo que está antes de él vendría a ser el sujeto. Es lo que yo hago. Si tú deseas, puedes aplicarle la pregunta, ¿no? ¿Qué más verbo? También te va a dar la respuesta. A ver, veamos. Eso es todo una incógnita. Está ordenado. Entonces, subrayo el verbo y todo lo que está antes de él vendría a ser el sujeto. O sea, toda esa proposición sería sustantiva en función de sujeto. A ver, hagámoslo mediante el método tradicional. ¿Qué más verbo? ¿Qué es todo una incógnita? ¿Cuándo clasificaremos a Qatar 2022? Te dio el mismo resultado. Veamos más ejemplos para eliminar las dudas que puedan existir. En esta oración, que ingreses a la universidad, es muy importante. A ver, reconozcamos los verbos: ingreses y el verbo copulativo ser, conjugado es. Ahí están los dos verbitos. Nos percatamos del nexo subordinante, subordina el verbo ingreses. Él es el verbo subordinado, por lo tanto, él es el verbo principal. Ahora, delimitemos la proposición subordinada desde el elemento subordinante, que sería que contiene el verbo y hasta que tenga sentido. ¿Que ingreses? No. ¿Que ingreses a la universidad? Todo eso sería la proposición subordinada. Ahora establezcamos si es subordinada sustantiva. Sustituyámoslo por un pronombre. Eso es muy importante. Sí se puede. Ahí está, eso es muy importante. Ahora, como sabemos que es sustantiva, reconozcamos qué función cumple dentro de la oración. Recordemos,
Cuando existe una oración con verbo copulativo, lo que se hace es ordenar la oración y una vez que esté ordenada la oración, subrayo el verbo copulativo y todo lo que está antes sería el sujeto. Eso es muy importante. ¿Está ordenado? Sí. Subrayo el verbo y todo lo que está antes de él sería el sujeto. En este caso, eso sería el sujeto. Profe, yo quiero hacerlo con el método tradicional. La pregunta, ¿qué más verbo? Ya, a ver, hagámoslo. ¿Qué es muy importante? Respuesta, eso te va a dar lo mismo. Entonces, hemos concluido que esta proposición subordinada sustantiva tenía o ejercía la función de sujeto. Otra oración más. Es un arte desempeñar bien una profesión. Veamos los verbos. Es, verbo copulativo, y desempeñar. No es un verbo, pero es un infinitivo. Él introduce una proposición subordinada. Entonces, ahí está. Él también actuaría como verbo subordinado. Y es sería el verbo principal. Ahora, delimitamos la proposición subordinada. Desde el infinitivo es un complementizador morfológico hasta que tenga sentido. Desempeñar bien, no, desempeñar bien una profesión. Hasta ahí tiene sentido. Ahora establezcamos si es una proposición subordinada sustantiva. Lo sustituimos por un pronombre. Ya lo habíamos mencionado. Es un arte, eso es un arte. Es un arte, si se puede. Entonces, ahora reconozcamos qué función tiene. Este es un ejemplo bastante clásico. Es como esto, pero está desordenado. ¿Sí? Mira, verbo copulativo, atributo y luego el sujeto, que en este caso será la proposición subordinada. Te percatas, acá está el verbo copulativo, un arte, ¿sí? Es un atributo y eso sería el sujeto. Entonces, eso cumpliría la función de sujeto. Si deseas, le hacemos la pregunta, el método tradicional. ¿Qué más verbo? ¿Qué es un arte? Eso. O si no, le damos esta forma, lo ordenamos. Eso es un arte. Eso es un arte. Subrayo es el verbo copulativo y todo lo anterior sería el sujeto. Eso. Nos percatamos que es una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Ahora, yo te he dado estas dos pequeñas estructuras para que te guíes y tú lo vas a poder corroborar cuando te ejercites, ¿no? Analizando oraciones. Cuando existe un verbo copulativo, lo que tienes que hacer es ordenarlo. Si ya está ordenado, lo subrayas. O te va a aparecer oraciones de esta manera, donde la oración inicia con el verbo y al final está la proposición subordinada. Entonces te vas a recordar lo que ya te he dicho. Esta proposición subordinada, el 99.9% de las veces es un sujeto. Otra de las funciones que ya habíamos mencionado que puede cumplir la proposición subordinada sustantiva es la de ser atributo. Recordemos un poco qué es un atributo. El atributo es una palabra o una frase que expresa una cualidad o característica o estado del sujeto y que solo aparece cuando el verbo es copulativo, ser, estar, parecer, además que éste concuerda en género y en número con el sujeto. En un ejercicio, en un ejemplito sencillo, Marianne es una gran alumna, es una oración simple, ahí está el verbo copulativo, el verbo ser, y una gran alumna sería el atributo. A ver, veamos. Será atributo siempre y cuando indique una cualidad del sujeto. Una gran alumna es un atributo. Además, tiene que concordar en género y en número. Veamos, vamos a cambiarle de género. María, vamos a colocar Mariano. Mariano es un gran alumno. Entonces, este también cambia, por lo tanto, es un atributo. Hay que recalcar que este verbo copulativo, ser, estar o parecer, actúa como nexo entre el sujeto y el atributo. Además, también se dice que el atributo complementa
la significación de esta oración o que sin ella carece de sentido. Marian es, no tiene sentido. El que complementa ese sentido sería el atributo. Entonces vemos ahí que el verbo copulativo une al sujeto y el atributo. Esa es su función. Veamos en una oración compuesta. La consigna es luchar hasta el final de tus días. Primer pasito, reconocemos los verbos. Ahí está el verbo copulativo ser. Vemos el infinitivo luchar. Esto quiere decir que él va a ser el verbo subordinado o actúa como verbo subordinado. Recuerda que él es el complementizador morfológico. A partir de él inicia la proposición subordinada. Es actuaría como verbo principal. Delimitemos la proposición subordinada. Sería de luchar hasta el final de tus días. Todo eso. Ahora, si es una proposición subordinada sustantiva, puede sustituirse por un pronombre. A ver, ¿la consigna es eso? No. La consigna es esa. Recuérdate que el atributo concuerda en género y en número con el sustantivo, que en este caso la consigna sería el sujeto. Tiene que concordar con él en género y en número. Y coloco esa porque la consigna, que es sujeto, es femenino. Entonces sí es una proposición subordinada sustantiva. También nos percatamos que esa complementa el significado de la oración. Si quitamos esa no tendría sentido. La consigna es. Entonces el verbo necesita de un atributo. Entonces digo, la consigna es esa. Ahí está. Esa le otorga sentido. Entonces necesariamente actúa como atributo. Recordar que en oraciones compuestas subordinadas en función de atributo, la estructura en la cual va a aparecer la oración es esta: sujeto, verbo copulativo y luego la proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Es más, veamos más ejemplitos. El objetivo es que ingreses a la universidad. El verbo copulativo, ya sabes que cumple una función: enlazar el sujeto con el atributo. Veamos. Verbos es, verbo copulativo, y el verbo ingreses. Acá está, los dos. Acá está el elemento subordinante, subordina ingreses. Él es el verbo subordinado y es el verbo principal. Delimitamos la proposición subordinada desde el elemento subordinante, incluye el verbo y hasta que tenga sentido. Sería que ingreses a la universidad. Todo eso sería la proposición subordinada. Ahora, será sustantiva siempre y cuando se pueda sustituir por un pronombre. ¿El objetivo es eso? No, el objetivo es ese. Ahora, nos percatamos que este verbo copulativo tiene una función: enlazar al sujeto con el atributo. ¿Sí? Entonces ese sería atributo. Es más, si yo quito ese, carece de sentido la oración. El objetivo es, no tiene sentido. Quiere decir que este elemento que está aquí es una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Y te percatas otra vez. Hagamos una comparación. Acá está el sujeto, el verbo copulativo y luego el atributo. Lo mismo va a suceder aquí. Ya te percatarás. Veamos la siguiente oración. El problema ha sido ayudar a Maricielo con su negocio. Primer pasito, los verbos. Ha sido, verbo en tiempo compuesto. Y vemos aquí el infinitivo. Esto quiere decir que a partir de este complementizador morfológico iniciará la proposición subordinada y él actuará como verbo subordinado. Ha sido será el verbo principal. Delimitamos, sabemos que comienza de ayudar hasta que tenga sentido. Ayudar a Maricielo con su negocio, hasta ahí tiene sentido. Ahora, para establecer si es sustantiva, lo sustituimos por un pronombre. El problema ha sido ese. Ahora, nos percatamos que tiene más o menos esta estructura. A ver, este es el verbo copulativo, acá está el sujeto y este tiene que ser el atributo. A ver, si nosotros quitamos el atributo, carece de sentido. El problema ha sido, no tiene sentido.
El problema ha sido ese. Entonces, todo esto vendría a ser la proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Habíamos indicado también que otra de las funciones que cumple la proposición subordinada sustantiva era la de objeto directo o complemento directo. Recordemos un poco. El objeto directo es el sustantivo o la frase nominal que recibe la acción del verbo transitivo, y que se le reconoce tradicionalmente a través de dos preguntas: ¿a quién más verbo más sujeto? O ¿qué más verbo más sujeto? Además, recordemos que se lo puede sustituir, aparte de esto, eso, aquello, por los pronombres lo, la, los, las. Veamos un ejemplito en una oración compuesta subordinada. Fernando preguntó si irías al aniversario del colegio. Primer paso, reconocemos los verbos, sería preguntó, irías, el elemento subordinante o nexo subordinante sería sí, subordina a irías, él es el verbo subordinado, por lo tanto preguntó es el verbo principal. Delimitamos la proposición subordinada a partir del nexo subordinante sí hasta que tenga sentido incluyendo al verbo. Sí irás al aniversario del colegio. Ahora, si es sustantiva, lo podemos sustituir por un pronombre. Generalmente es eso. Fernando preguntó eso. Por lo tanto, es una proposición subordinada sustantiva. Ahora, apliquémosle la pregunta. Generalmente se aplica esta segunda pregunta: ¿qué más verbo más sujeto? Porque se va a tratar de acciones. A ver, ¿qué preguntó Fernando? Respuesta: eso. Es objeto directo. Para estar segurísimo de que es objeto directo, pese a que ya le aplicamos la pregunta, vamos a aplicarle la sustitución por el pronombre lo. A ver, Fernando sería lo preguntó. Ahí está, Fernando lo preguntó. Entonces, si es objeto directo, ya está corroborado. Su función es la de proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Veamos algunas oraciones más para eliminar algunas ambigüedades. Desearía recorrer el mundo a tu lado. Verbos. Primero, desearía, ¿sí? No hay otro verbo sino recorrer, que es un infinitivo. Entonces él sería el verbo subordinado. A partir de él inicia la proposición subordinada. Y desearía sería el verbo principal. Delimitamos la proposición a partir de recorrer hasta a tu lado. Ahora, si es sustantiva, lo sustituimos por eso. Desearía eso, si es sustantiva. Ahora, apliquémosle la pregunta: ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué desearía yo? Respuesta: eso, es objeto directo. Para estar más seguro, lo sustituimos por lo. A ver, desearía eso, puede ser de esta manera también. Lo desearía. Ahí está, objeto directo. Sin temor a equivocarnos, su función es la de proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Otra oración más, otro ejemplito más. Nos informaron si había sobrevivientes. Primer verbo, informaron, y el segundo sería había. Elemento subordinante, sí, subordina al verbo había. Informaron es el verbo principal. Delimitamos la proposición subordinada. Inicia a partir del nexo subordinante sí, contiene el verbo hasta sobrevivientes. Lo sustituimos por un pronombre. Eso. Nos informaron, no informaron eso. Ahora le aplicamos la preguntita. Te decía que generalmente se le aplica este, ¿ya? ¿Qué verbo y sujeto? ¿Qué informaron ellos? ¿O qué no informaron ellos, para ser más exacto? Eso, objeto directo. A ver,
lo vamos a sustituir por lo para estar 100% seguro. No lo informaron sería, sí tiene sentido, ¿sí? Entonces es una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Bastante sencillo. Ahora analicemos el objeto directo empleando los dos puntos. Como habíamos indicado, los dos puntos, si bien no era un nexo subordinante, estos nos indicaban, nos daban un indicio que aquello que seguía después de él podría ser una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo, siempre y cuando se trate de una cita. A ver, veamos este ejemplito, ¿no? Es el objeto directo en estilo directo, ¿sí? Es decir, en cita textual. El acusado dijo, soy inocente. A ver, veamos los verbos. Dijo sería uno y el otro sería el verbo copulativo ser, soy. Ahora, ¿quién es el verbo principal y quién es el verbo subordinado? Entonces, tú ya intuyes que esta es una proposición subordinada. A ver, veamos, le vamos a colocar verbo subordinado a el verbo principal. Entonces, toda esta cita es la proposición subordinada, la vamos a sustituir por un pronombre para ver si es sustantiva. El acusado dijo eso. Entonces sí es sustantiva. Ahora le vamos a aplicar la pregunta. ¿Qué verbo sujeto? ¿Qué dijo el acusado? Respuesta, eso. Para estar 100% seguro, lo vamos a sustituir por lo. El acusado lo dijo. ¿Se puede? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces no nos cabe la menor duda que esa es una proposición subordinada sustantiva. Además te percataste que la hemos analizado como una oración simple. Entonces su función sería la de objeto directo. Esto es en estilo directo, ya sabes, cuando se introduce una cita textual con estos dos puntos. En estilo indirecto sería ya sin estos dos puntos. Esta misma oración se expresaría de esta manera. El acusado dijo que era inocente. Veamos, oración compuesta, sí, ahí está el verbo dijo, era, acá está el nexo subordinante que subordina al verbo copulativo era ser, y el verbo principal sería dijo. Delimitamos la proposición subordinada a partir del nexo subordinante, incluye el verbo hasta que tenga sentido. Todo eso sería la proposición subordinada. A ver, es sustantiva. ¿Cómo hacemos? Lo sustituimos por un pronombre. Sería eso. El acusado dijo eso. Ahora le aplicamos la preguntita. ¿Qué verbo y sujeto? ¿Qué dijo el acusado? Respuesta, eso, objeto directo. Para estar 100% seguro lo vamos a sustituir por lo. El acusado lo dijo. Y te percataste que hicimos el mismo análisis. Entonces esta proposición actúa como objeto directo y es sustantiva. Las dos oraciones en esencia expresan lo mismo. Lo que sucede es que en la primera se está haciendo a través de una cita textual y para eso utiliza los dos puntos, la comilla comienza con mayúscula. En cambio aquí se está utilizando un estilo indirecto a través de una proposición subordinada con un nexo subordinante.